conceptos básicos que vamos a estar utilizando en este curso sobre pues, este tema de ecuaciones diferenciales, desde la definición, notación, qué se entiende por la solución, y esta, que en un momento más vamos a explicar, que se entiende como problemas de valores iniciales y valores a la frontera. Entonces, y bueno, después capítulo 2, modelos que se establecen de fenómenos. Vamos a ver aquí principalmente fenómenos físicos, pero también en los sistemas químicos, biológicos, de ingeniería, pues aparecen o se presentan como una ecuación diferencial. Y entonces, pues estos métodos que vamos a desarrollar no solamente son de importancia en la física, sino, de hecho, en los sistemas sociales también hay representaciones de modelos del comportamiento de sociedades en forma de ecuaciones diferenciales. Bueno, entonces, repasando, ya no vamos a explicar mucho más, es solamente un repaso rápido de lo que vimos la vez pasada. Definimos que una ecuación diferencial, pues es una relación entre funciones, en donde necesariamente, en esa relación que les llamamos ecuación, tiene que aparecer derivadas de la función, una función que estamos buscando. Tienen que aparecer las derivadas. Puede ser que nada más aparezca una derivada, ya sea la primera derivada, la segunda derivada, o puede aparecer una cosa muy compleja. Pero si no aparecen las derivadas de la función, entonces esa no es una ecuación diferencial. Es una relación de la función de alguna forma, ¿no? Pero si no aparece una derivada, entonces esa no es una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial es una relación que involucra las derivadas de una función. Aquí vimos varios ejemplos y de alguna manera los describimos. Algunos son bastante complicados, otros no lo son tanto. También diferenciamos entre ecuaciones diferenciales ordinarias, que son las ecuaciones que vamos a estar estudiando en este curso, y las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, como la ecuación 1.5. Esas ecuaciones en derivadas parciales no las vamos a considerar aquí, pero ustedes posiblemente, ustedes ya llevaron física 3, ¿no? Sí. Sí. Las ecuaciones de Maxwell, no sé si se las presentaron, pero son ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Ya debieron haber visto algo como esto y a lo mejor hasta resolver problemas. Bueno, les dijeron cómo era la solución. Entonces, este primer capítulo se trata de muchas definiciones, nomenclatura, notación. Entonces, relaciones como esta, donde aparecen derivadas de una función, son ecuaciones diferenciales. Si es una sola variable, pues es una ecuación diferencial ordinaria. Si la función depende de más de una variable y aparecen sus derivadas con respecto a más de una variable, pues es una ecuación diferencial en derivadas parciales. Y bueno, vamos a ir viendo clasificaciones de las ecuaciones diferenciales.
También dijimos que resolver una ecuación diferencial es encontrar una función que satisfaga la ecuación. Y se hizo el paralelismo con una ecuación algebraica. En una ecuación algebraica, pues dijimos, se trata de encontrar un número que satisfaga la ecuación. ¿Esto qué quiere decir que satisface la ecuación? Que si se sustituye en la ecuación, pues la ecuación se cumple. De manera análoga, resolver una ecuación diferencial es encontrar una función que satisfaga esa ecuación diferencial. Esto quiere decir que cuando se sustituye en la ecuación, pues la satisface. Aquí, por ejemplo, ecuación 1.4, la solución es una función que si yo le tomo la segunda derivada, la elevo al cubo, a la primera derivada la elevo a la 7, lo multiplico por la misma función y por 3, le tomo la primera derivada, la elevo al cuadrado, la multiplico por la función al cubo y sumo todo eso. Y si esa función, cuando hago todo esto, el resultado me da 5x. Entonces tengo que encontrar una función entre la infinidad de funciones que al hacer estas operaciones y sumarlas me dé 5x. Entonces eso es resolver una ecuación diferencial. Y estas ecuaciones, pues las ecuaciones diferenciales en general no necesariamente tienen solución. No necesariamente la solución es única. Y no necesariamente si tiene solución, la solución exista en todos los reales o en todos los complejos. Puede ser que exista solución solamente en un intervalo de valores. Pero todas estas cuestiones las vamos a ir desmenuzando. Y lo que les decía en la clase pasada es de que vamos a introducir una notación que al inicio va a parecer un poco enredosa, porque pues, todo es nuevo, pero tiene su razón de ser, porque entre todo el universo de ecuaciones diferenciales, una parte muy, muy pequeña tiene solución, y de esa parte muy pequeña, algunos se puede, para muy pocos tipos de ecuaciones diferenciales, se puede encontrar métodos generales para resolver, pero estas son muy importantes porque la mayoría de los fenómenos físicos, biológicos, químicos, de ingeniería y demás se pueden escribir como este tipo de ecuaciones diferenciales en donde podemos desarrollar métodos generales. Eso lo vamos a ir aprendiendo. Entonces, bueno, no por eso, sino es muy importante desarrollar estos métodos para el tipo de ecuaciones que se puedan, para los cuales se puede desarrollar el método. Definimos también lo que llamamos el orden de la ecuación diferencial, ¿no? Y esto tiene que ver, o el orden está determinado por la derivada más alta, no por la potencia, ¿no? Como aquí, sino por la derivada más alta, ¿no? Lo que está aquí, la segunda derivada, no la potencia. Bueno, entonces, orden, potencia, no es lo mismo. El orden es la derivada más alta que aparece. Vamos a también, bueno, también introdujimos una
notación que se utiliza muy seguido por razones de simplicidad, ahorrar tiempo, ahorrar espacio. A las derivadas se les denota desde la primera, segunda y tercera con una comilla para la primera derivada, 2 para la segunda, 3 para la tercera, y si hablamos de la cuarta, quinta, etcétera, derivada de una función, pues lo denotamos de esta manera, con un paréntesis en la parte superior, derecha, con el número de derivada a la cual se refiere. También decía que en algunos textos de física, a veces utiliza esta notación de puntos sobre la función. Un punto para la primera derivada, 2 para la segunda, 3 para la tercera, para la cuarta y demás ya no hay notación con estos puntos. Y este tipo de notación, cuando se usa, generalmente se refiere a derivadas con respecto del tiempo. Este tipo de notación, cuando se encuentra, es muy probable que sea en un libro de física, cuando se refiere al desarrollo de lo que ustedes vieron en Física 1, esos temas y otros, pues ahí al desarrollarlos, la gente emplea puntos sobre la función en vez de la notación de una comilla, o esta otra notación más pues con más detalle, ¿no? Que es poner los diferenciales. Eso, pues hay esta notación o la notación de las comillas que simplifican. Nosotros vamos a estar utilizando ya sea esta, en donde ponemos explícitamente los diferenciales, o utilizamos una comilla, 2 o 3 en la función para referirnos a las derivadas, primera, segunda, tercera, etc. Esto es simplemente una forma de notación, ¿no? de lo que vamos a estar utilizando. Bueno, entonces, a ver, déjame ver. Algo se me está pasando también. Apuntar, aunque muchas de estas cosas las vamos a estar repasando, todo lo que estoy diciendo lo vamos a estar repasando, porque nos vamos a referir a las ecuaciones de alguna forma, ¿no? Entonces, si es una ecuación diferencial ordinaria, que va a ser casi siempre el caso, pues no lo vamos a decir, pero si fuera algo como esto, sí. Entonces, hay cosas que vamos a estar repitiendo constantemente. Ok, bueno, entonces aquí hay unos ejemplos de ecuaciones diferenciales y que son simplemente ejercicios, son simplemente ejercicios para ver de qué se trata lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, en este ejemplo, ponemos, por ejemplo, esta ecuación diferencial. Tenemos esta ecuación diferencial. Segunda derivada más 4 veces la función es igual a 0. Y entonces, aquí nos preguntamos, bueno, es una ecuación diferencial, ¿no? Y entonces aquí lo que nos interesaría, por la razón que sea, encontrar una
función que es, si yo la derivo dos veces, una función que va a ser derivada dos veces, y el resultado de esa esa derivación, le sumo 4 veces ella misma, me dé 0. Y cuando digo 0, es 0 en todos los puntos de un intervalo. En todos los puntos de un intervalo. O sea, déjeme poner la siguiente, esta ecuación algebraica. Déjenme ponerlo, no así, no, que menos 4. Esta ecuación algebraica x cuadrada menos 4, aquí yo tengo que encontrar un número tal que, si lo elevo al cuadrado, me dé 4. ¿No? O si lo elevo al cuadrado y le resto 4, esto me dé 0. Y entonces aquí encontramos que x puede ser 2 y menos 2. Entonces hay dos números en los reales elevados al cuadrado y a los cuales les resto les resto 4, me dé 0. Bueno, en el caso de una ecuación diferencial, aquí tenemos que encontrar una función que esta operación sea 0, pero no en un solo punto, sino que esta operación de tomarle de que la segunda derivada, a la cual le sumo 4 veces la función, esa misma función que derivé aquí, de 0, no en un solo punto, sino que sea 0 en un intervalo. Y ese intervalo puede ser todos los reales, pero pudiera ser que sí haya una función que satisfaga esta ecuación diferencial, que sea 0, pero en un intervalo reducido, por ejemplo, en todos los reales positivos, o todos los reales negativos, o de menos 1 a 1, o de menos 20 a 80, no sé, ¿no? O de 30 a 10,000. Entonces, puede ser que, dada la ecuación diferencial, la solución puede existir, puede no existir. Si existe, puede ser en todos los reales o en un intervalo finito. Bueno, entonces, aquí lo que vamos a hacer es ver a qué se refiere esto. Entonces, tenemos esta ecuación diferencial y lo que nos dice aquí es, ¿qué tal si? Vamos a empezar un poco más simple de lo que... Bueno, aquí está. Aquí dice, a ver, ¿qué tal si considera usted esta función, ¿no? Esta función que está aquí. Donde C1 y C2 son soluciones arbitrarias, constantes arbitrarias. Bueno, empecemos por considerar, imagínense que consideramos una parte de las, vamos a llamarle Y1 a C1 por el seno de 2x. Ok, entonces, ¿cuánto vale la derivada del seno? Pues entonces, Y1' sería C1
Y1, coseno de 2x, y siguiendo la regla de la cadena por la derivada del argumento. Y la derivada del argumento es un 2, ¿no? La derivada de 2x con respecto de x es 2. Entonces aquí, déjeme ponerle, sería un 2. Y la segunda derivada, de esa función sería la derivada del coseno, que me va a dar un menos seno, por la derivada de lo que está dentro me da otro 2, entonces sería 4 C1 seno de 2x. Y entonces, pues yo puedo poner esta función aquí, o sea, quiere decir que pongo la segunda derivada, le sumo la misma función, 4 veces la misma función, y veo cuánto me da. Y si hago eso, pues 4 veces la misma función es esto, ¿no? Entonces agarro y digo, a ver, aquí le pongo un 4, aquí le pongo un 4, y veo que si le sumo a la segunda derivada 4 veces la función, que es esto de aquí, ¿cuánto me da? Da 0, ¿no? Pues da 0. Entonces la función y1, la función y1, esta función, es solución. Y es solución para cualquier valor que yo escoja de C1. Entonces que aquí C1 puede ser 1, puede ser 1000, o puede ser menos 3, o menos 1000, o menos 1.000.000, o lo que a ustedes se les antoje. Cualquiera que sea el valor de C1 que yo escoja, esta función es solución. ¿Y qué quiere decir que solución? Que si yo la pongo en esta ecuación, la segunda derivada de la función más 4 veces la función misma da 0 para cualquier número x, para cualquier valor de x en el intervalo de menos infinito a infinito. Esta función y1 es solución de la ecuación diferencial para cualquier valor de C1, de la constante C1, y para cualquier valor que tome la variable x. Entonces, este es el caso de una ecuación diferencial muy sencilla, ¿no? Que esta ecuación diferencial, los que tomaron clase conmigo de física 1, bueno, no estoy muy seguro porque en línea no sé si lo hayamos visto, pero bueno, lo vamos a ver. Repasamos esta ecuación sencilla más adelante, pero esta lo vimos. Entonces, esta ecuación, esta función es solución
de esta ecuación diferencial. Y es solución en todos los reales y para cualquier valor de esta constante. Entonces, aquí decimos que esta expresión es una familia de soluciones. Es una familia de soluciones para esta ecuación diferencial porque nos genera una solución diferente para valores diferentes de C1. Entonces, si yo le pongo aquí, vamos a decir C1 igual a 1, y yo hago una gráfica, pues me va a dar algo, ¿no? Pues es una función. Si yo le pongo 1000, pues va a ser otra cosa. La gráfica va a ser parecida, pero diferente. Es una función diferente. Entonces, al variar C1, al cambiar C1, pues obtengo diferentes funciones y cada una de esas es solución. Entonces, esta es una familia. Ustedes pueden comprobar que lo mismo ocurre si le llaman Y2 a C2 coseno de 2x. Ustedes pueden hacer el mismo ejercicio de tomar la segunda derivada a esta función, sumarle 4 veces ella misma y van a ver que es 0, que el valor, que esa suma da 0 para cualquier valor de x, no importa qué valor de x. Y también pueden comprobar que esta suma, C1 seno de 2x más C2 coseno de 2x, la suma, Y1 más Y2 es solución de esta ecuación. Y la razón es de que la derivación es una operación que es de las que se conoce como una operación lineal. Esto quiere decir que la derivada, segunda derivada, tercera derivada, etcétera, al aplicarse sobre una suma de funciones, pues el resultado es la suma de las derivadas, ¿no? La derivada de la suma es la suma de las derivadas. Y entonces ustedes pueden hacer, bueno, aquí seguir el ejemplo con detalle, pero eso es lo que en términos generales ocurre. Bueno, entonces, pues aquí hay más ejemplos que se pueden seguir. Algunos de estos ejemplos pues, nos van enseñando cosas diferentes. Este ejemplo pues, es un ejemplo muy sencillo. Es un ejemplo muy sencillo. Y es muy posible que algo como esto lo hayamos visto en clase de Física 1. Aquí es, nomás para recordarles, aunque lo vamos a posiblemente repasar más adelante, la segunda ley de Newton nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y también seguramente yo les dije que si sabemos la fuerza, podemos encontrar la trayectoria de las partículas, ¿no? O sea, esta ecuación la resolvimos en Física 1 para algunos casos estáticos sobre todo. Bueno, estáticos, algunos casos simples. Y seguramente también, bueno, esto sí lo hicimos, esto estoy seguro que sí lo hicimos. Para una partícula que no tiene una fuerza actuando sobre ella, cuando la fuerza es 0, bueno, esto déjenme escribirlo de otra forma, aunque me tarde más, es más ilustrativo ponerlo así. Imagínense un objeto que se mueve en una dimensión. Entonces,
fuerza es igual a masa por aceleración, y la aceleración no es otra cosa más que la segunda derivada con respecto del tiempo de la posición. Entonces, si consideramos el caso en donde la fuerza vale 0, entonces esto vale 0, y esto quiere decir que si la partícula es una partícula que tiene masa diferente de 0, pues entonces lo que tenemos es que la segunda derivada vale 0. Pero la segunda derivada es la derivada de la velocidad. O sea, la segunda derivada es la derivada de la velocidad. Esto también lo podemos escribir de esta forma, ¿no? La segunda derivada, pues, es la derivada de la velocidad, y eso quiere decir que esto vale 0. Si la derivada de una función, ¿no? Esta velocidad es una función del tiempo. Si la derivada es de una función, cualquiera que sea, una función, la que a ustedes se les ocurra, es tal que su derivada vale 0, entonces quiere decir que la función es constante. Esto me lleva a que esto es igual a constante, alguna constante. Pero la velocidad es, que es la velocidad es la derivada de la posición. Entonces velocidad es igual a la derivada de la posición. Y si esta es constante, esto parece como x, es el tiempo. Uno se pregunta, ¿qué función es tal que? ¿Qué función es tal que la derivada es igual a una constante? Las funciones que conocemos que sean, cuyas derivadas sean igual a una constante, a la constante c, pues sería c por el tiempo. Si derivamos c por el tiempo, nos da c, ¿no? Entonces, una partícula que se mueva, cuya trayectoria es una línea recta, bueno, aquí le podemos poner una constante también, podemos llamar x0. Entonces, esta función x igual a ct más una x0, cuando la derivo, me da la velocidad, y como resultado de la derivar del lado derecho, me da c. Entonces, esta función x igual a ct más x0 es una función que satisface esta ecuación diferencial. Es la solución de esta ecuación diferencial. Y lo que nos dice en términos físicos es de que una función sobre la cual no hay fuerza externa se mueve en línea recta. Esto es lo que nos dice, nos lleva a la solución de una partícula o de un cuerpo que se mueve sin que se ejerza sobre él fuerza externa. Nos dice que se mueve en línea recta. Este ejercicio con seguridad lo hicimos en Física 1. Y entonces vean ustedes que este es pues es un caso en donde simple, ¿no? Que ya ustedes ya lo saben, en donde utilizamos, bueno, la segunda ley de Newton es, por definición, escrito aquí, pues una ecuación diferencial de segundo orden. Es una ecuación diferencial de segundo orden. Y tiene otros nombres y apellidos, ¿no? Que es lineal y es bla, bla, bla. Bueno, entonces, si la fuerza no fuera 0, la fuerza fuera algo diferente de 0,
Entonces, dada la fuerza, una vez que sabemos la fuerza, pues tenemos que resolver la ecuación diferencial que resulte, para encontrar cuál es la expresión para la trayectoria. Bueno, para la posición con respecto del tiempo, la función con respecto la posición como función del tiempo, que es la trayectoria. Entonces, al resolver la segunda ley de Newton, lo que encontramos, ¿no?, es la función, que vista como ecuación diferencial, pues buscamos la función que satisface esa ecuación diferencial, y esa solución pues es la trayectoria de la partícula para la fuerza que estamos, en este caso, considerando. No sé si tengan preguntas en este punto. El símbolo para el intervalo, ¿qué símbolo es? No lo había visto. El que hay arriba. ¿Cuál es el intervalo? Un poco más arriba. Allí, que parece que es una F, una G. Identically for all X in. Ah, esto, Ujú. pues cualquier cosa que sea. O sea, esos no se fijen tanto en los números. Aquí dice, en un libro de matemáticas, le pondrían en el intervalo I, ¿no? Entonces van a su libro de cálculos, donde aquí dice, ajá, de la función que andamos buscando, la función desconocida y la variable independiente X, que está en el intervalo, y aquí le pueden poner, en el intervalo, pues llámenlo como quieran, ¿no? Intervalo epsilon. O el intervalo, normalmente un libro decía de matemáticas, que toma valores en el intervalo I. Aquí parecería a lo mejor como una I muy sofisticada, muy garigoleada. La verdad no sé qué símbolo sea, pero este no es un símbolo que represente algo en sí mismo. Es nada más el nombre que le dan al intervalo. Ok, gracias. Ok, bueno, déjenme borrando esto, si no, ya invadimos otros. ¿Se va entendiendo a qué se refiere uno con la solución y todo este asunto? Sí. Pues entonces aquí hay otros ejercicios, y cada uno de estos ejercicios enseña algo, ¿no? Todavía no estamos aprendiendo a resolver las ecuaciones, ¿no? Eso lo vamos a hacer ya cuando nos metamos a los diferentes métodos para el tipo de ecuaciones que vamos a resolver. Aquí lo que estamos haciendo es, pues, ensayar algunos de los conceptos y ejemplificarlos, ¿no? Algo que no he dicho, pero se intuye, pero hay que decirlo, es la solución de una ecuación diferencial. La solución de una ecuación diferencial es una función que satisface la ecuación, y por lo tanto, esa solución o esa función que es solución, pues debe de ser tal que exista cuando menos su segunda derivada.
una función que no es derivable o que no tiene segunda derivada, pues no puede ser solución, ¿no? Porque pues aquí no satisfaría la ecuación, porque su segunda derivada no existiría, por ejemplo, ¿no? O la tercera, o lo que sea. No es necesario que exista la tercera derivada, ¿no? Es una función que debe tener, por razones obvias, la primera y la segunda derivada, pero lo demás, no necesariamente. Ok, también mencioné que las ecuaciones diferenciales, pues puede ser que tengan solución, puede ser que no tengan solución. Cuando tienen solución, puede ser que la solución sea única o puede ser que no. Y puede ser que la solución exista en todo el espacio o puede ser que exista solamente en un intervalo. Este intervalo puede ser de los reales o puede ser un intervalo en los complejos. Entonces, hay de todo, depende de la ecuación diferencial. Entonces, en este caso, dice aquí, determine si la función x cuadrada menos 1 es solución de la ecuación que tenemos aquí. Y la ecuación diferencial que tenemos aquí, pues es la primera derivada elevado a la 4 más la función al cuadrado debe ser igual a menos 1 para cualquier valor de x. Entonces, la pregunta es si esta ecuación es o no, tiene solución, si es solución o no. Bueno, si esta es solución o no es solución, y la pregunta es, bueno, ahí está la pregunta, entonces tenemos que derivar esta función, elevarla a la 4, elevarla al cuadrado y vemos si si esta suma vale menos 1 para algún intervalo de valores de x, que podría ser todos los reales o todos los complejos. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, No, no da. bueno, la pregunta es, ¿esta función es o no solución de esta ecuación diferencial? Y vean ustedes que cualquiera que sea la función, ¿no? Cualquiera que sea la función y la función y puede ser que sea negativa o positiva o negativa en algún lugar, positiva en otro lugar. Y su derivada, pues es otra función. La derivada de una función, pues es una función. Y esta función, pues también puede ser que sea positiva o negativa en algún intervalo. Pero cualquiera que sea su valor elevado a la 4 es algo positivo. Y bueno, en los reales estoy hablando de los reales. Y cualquiera que sea el valor de la función positivo o negativo, el cuadrado es positivo. Entonces,
algo positivo más algo positivo no puede ser algo negativo. Entonces, si nos restringimos solamente a los reales, esta ecuación diferencial no tiene solución. Esta ecuación diferencial no tendría solución dentro de los reales. Sería cuestión de ver si dentro de los complejos tuviera solución, pero esta función que está aquí no es solución de esta. No si x es de los reales. ¿Sí está bien? Sí. Ok, el siguiente ejemplo. Dice que la solución general de la ecuación diferencial en el ejemplo 1.4, o sea, esta, se puede mostrar que es de aquí, bueno, la que vimos allá arriba también. Ok, bueno, en este ejemplo, pues dice lo que ya aquí habíamos comentado, ¿no? Y que vamos a ver más al rato. Estas son soluciones. El seno de 2x y el coseno de 2x son soluciones de esta ecuación. La suma también. Y para cada valor de C1 y C2, pues esto es una función diferente. Entonces esto nos genera una familia de soluciones para diferentes valores de C1, C2 y es solución en todo el intervalo. Entonces podemos escribir una solución de esta forma y a la cual le vamos a llamar la solución general. Esta ecuación, una ecuación como la que tenemos aquí, tiene una solución general, es decir, esta familia de soluciones. Cuando digo una familia de soluciones, pues es más o menos lo que dice en el ejemplo 1.6. Imagínense que digo, a ver, la función, y aquí no lo voy a escribir porque están aquí, la función en donde C1 vale 5 y C2 vale menos 3, es solución de la ecuación diferencial, porque ya quedamos que para cualquiera que sean los valores de C1 y C2, la suma, esa suma es solución. Pues entonces, esta función es solución. Y esta es una de las soluciones. Este es un miembro de la familia de soluciones. Y si vamos y la graficamos, pues ya esa es una función. Si cambiamos de valores de C1 y C2, por ejemplo, el siguiente es seno de 2x. Aquí en este caso se escogió C1 igual a 0 y C1 igual a 1 y C2 igual a 0, ¿no? En esta ecuación, pues, C1 vale 1, queda seno de 2x, C2 igual a 0, este término se cancela y entonces la función es seno de 2x. Esa función es solución, lo demostramos de manera general. Cualquiera que sean los valores de C1 y C2 es solución. Entonces aquí tenemos 5, bueno, esta función es solución
es un miembro de la familia de soluciones. Este es otro miembro, esta es otra función que también es solución y es diferente de esta. Este es otro de los miembros de la familia. Si escogemos C1 y C2 igual a 0, C1 y 2 igual a 0, pues me da la función idénticamente 0. La función idénticamente 0 en todo el intervalo, pues también es una función que es solución de la ecuación diferencial que consideramos antes, ¿no? La ecuación diferencial. Y entonces esta función es otro de los miembros de la familia de soluciones. Quizás sea la menos interesante, pero es miembro de la familia de soluciones. Y esta es diferente de esta función y es diferente de esta función. Entonces aquí tenemos 3 miembros de la solución. Y a la expresión como esta, en donde no está determinado cuánto vale C1 y cuánto vale C2, se le conoce como la solución general. Y hay ecuaciones como esta, para las cuales se puede encontrar la solución general. Pero hay otras ecuaciones diferenciales que no tienen una solución general, que cuando tienen solución, tienen soluciones particulares. Y aquí nos pone el libro un ejemplo de una ecuación a la cual no se puede encontrarle una solución general y solamente tiene soluciones particulares. Y esta ecuación dice, a ver, ¿cuáles son las soluciones? Pues son esta función y la función idénticamente 0, soluciones particulares de esta ecuación diferencial. No se puede encontrar una solución general. Y vamos a ver bajo qué condiciones o qué tipo de ecuaciones diferenciales son tales que sí podemos escribir una solución general. Esas son muy importantes porque una vez que tenemos la solución general, pues encontrar una solución para un tipo de condiciones, que es lo que vamos a ver en este momento, pues ya es más sencillo. Bueno, entonces regreso a este caso. Tenemos una ecuación diferencial, como esta que estamos aquí, esta ecuación diferencial, y tenemos una función como esta, que es la solución general, y tenemos diferentes soluciones para los diferentes valores de C1 y C2. Bueno, le vamos a llamar valores iniciales y valores a la frontera, o problemas de valor inicial y valores a la frontera, cuando especificamos algunas condiciones que deben satisfacer las soluciones de una ecuación diferencial. Esta parte bueno, todo es muy importante, pero esta parte hay que entenderla a qué se refiere. Déjeme poner, por ejemplo, esta ecuación. Ya la borré. Bueno, imagínense que es el caso de una función. Vamos a ver estos ejemplos, pero creo que es más claro si lo hacemos de esta manera. El caso de una partícula que es libre,
y que se mueve con una velocidad constante, y entonces tenemos que la solución o su trayectoria es una línea recta. Y es de esta forma. Entonces, la solución, fíjense ustedes, esta sería la solución general para una partícula libre. Y entonces, si hacemos una gráfica de una función como esta, pues un miembro de la familia de soluciones, pues es una línea recta con pendiente B que pasa por 0. Pero otra, ya lo hice no muy paralelo, pero otra solución a esa ecuación diferencial, pues es esta línea recta, que también tiene la misma pendiente B, pero que no pasa por 0 a t igual a 0, ¿no? Si es el tiempo, sino que en t igual a 0 se encuentra en alguna posición diferente de 0, digamos a 20 kilómetros o a 3 micras o lo que sea, pero no está en 0. También es solución, y es otro miembro de la ecuación, de las soluciones, perdón, algo que empieza en menos algo, en t igual a 0. Entonces, uno puede decir, es una partícula sobre la cual no hay una fuerza y que pasa y que está que en t igual a 0 está en 0, o que en t igual a 0 está en 20 kilómetros, o que en t igual a 0 está a menos 3 metros. Entonces, ahí le estamos poniendo una condición. No solamente estamos diciendo, es una ecuación, es una partícula cuya aceleración es 0, ¿no? La segunda derivada es 0, la primera derivada es constante, sino que además decimos que en t igual a 0 empiece en algún lugar específico. Cuando hacemos eso, estamos imponiendo algo que le llamamos condiciones iniciales. ¿En dónde está el objeto, en este caso que estoy dando? En t igual a 0. A eso le llamamos condiciones iniciales. Y entonces, cuando damos condiciones iniciales, escogemos a uno de los miembros de la familia de soluciones. Y entonces la solución para la ecuación diferencial, ¿no? La ecuación diferencial es la ecuación diferencial que estamos resolviendo aquí. Segunda derivada no es así. Segunda derivada, la segunda ley de Newton que estamos resolviendo para una partícula libre. La ecuación diferencial segunda derivada de x igual a 0 tiene una familia de soluciones que es esta que está aquí. Una solución para cada valor de x0. Y aquí pusimos 3 ejemplos o 3 miembros de esta familia para diferentes valores de x0. Cuando digo que x es igual a x en 0, cuando digo que x en 0 vale algo, ¿no? Es x0 vale 3, o vale 1000, o vale 0, o vale menos 40. Cuando digo que x en 0 vale esto,
le estoy imponiendo condiciones a la solución. Y entonces, entre todos los miembros de la familia que son soluciones, escojo la que satisface esta condición, la que satisface que la función en 0 valga x0. Vamos a decir que x0 vale 0. Entonces, si me interesa, o si sé que el objeto en t igual a 0 estaba en 0, pues la solución entre todo el número infinito que me da esta posibilidad, esta expresión general, porque me da, para cualquier valor que se me ocurra de x0, pues me da una solución, me da una de estas líneas rectas. Pero cuando yo escojo las condiciones iniciales y digo, el objeto yo sé que está en 0, t igual a 0. Entonces escojo entre todas esta solución. Esta es la solución que satisface esta ecuación diferencial y satisface condiciones iniciales, estas condiciones iniciales. Si yo digo, no, yo quiero mi ecuación diferencial, bueno, mi partícula no hay fuerza externa sobre ella, y yo sé que en t igual a 0 estaba a 20 kilómetros. Entonces, cuando digo eso, escojo, o la solución, de mi ecuación diferencial que satisface las condiciones iniciales de que la partícula estaba a 20 kilómetros en t igual a 0, pues ahora es esta. Y ya no es ninguna otra. Cuando hago esto, escojo una de las soluciones de esta familia. Entonces, al escoger condiciones iniciales, al imponer condición o pedir que la solución satisfaga esta condición inicial, me selecciona una de las posibles, una de todas las soluciones de la ecuación diferencial. Entonces, nos quedamos con una. Y a eso le llamamos el problema de valores iniciales, porque le vamos a imponer o le vamos a pedir a la solución que satisfaga esas condiciones iniciales. Y con eso lo que hacemos es, pues, escoger una de las soluciones. Entonces, aquí tenemos la solución general, repasando, pues es una familia de soluciones, una familia infinita. Una diferente función para cada valor de C1 y C2. Cuando le ponemos, cuando ponemos condiciones iniciales, pues escogemos una de tantas. Bueno, vamos entonces a repasar esta de una manera más general. Imagínense que tiene una ecuación diferencial en donde aparecen la derivada de orden 2 o de orden 3 o de orden 4 o 5. Una ecuación diferencial en donde aparecen derivadas de un orden n. Bueno, entonces vamos a definir este problema de valores iniciales cuando imponemos valores o pedimos que la solución tenga valores específicos en el mismo valor de la función de la variable independiente para la función, para su derivada, para su segunda derivada, hasta la derivada de orden n-1.
Cuando hacemos eso, decimos que estamos imponiendo valores iniciales. Y a eso pues, se le conoce como valores, como el problema de valores iniciales. Alternativamente, podemos pedirle a la solución que tome valores específicos en diferentes valores de la variable independiente. Si hacemos eso, nos estaremos, es una forma diferente de ponerle condiciones a la solución, y a ese le llamamos el problema de valores a la frontera. Un ejemplo físico, de este tipo de problemas. Imagínense que ustedes están interesados en resolver cómo vibra una cuerda de guitarra, una cuerda musical, la cuerda con la que jugaban de chiquillos. Entonces, una cuerda, pues, imagínense la que está atada en los extremos a una pared. Entonces, la solución, cuando la hacen vibrar, dependiendo cómo la hagan vibrar, pues puede ser algo como esto, o puede ser a lo mejor algo como esto. Pero cualquiera que sea la solución, entre todas las posibles soluciones, lo que tiene que satisfacer es que cualquiera que sea la función que satisfaga su ecuación diferencial, pues tiene que ser que, si aquí esto le llamamos x igual a 0, ¿no? Aquí. Y aquí le llamamos L, pues que la solución para la forma de la cuerda sea tal que en x igual a 0 y en x igual a L valga 0. Bueno, si es que aquí es 0, ¿no? Si nuestro sistema de referencia tal que es, lo ponemos así, pues esta línea estaría en x, en y igual a 0. Para los valores en x igual a 0, o sea, la forma, bueno, déjenme escribir más bien aquí el sistema de referencia. Los valores para la posición de la cuerda, vamos a llamarle y, ¿no? Entonces, la forma de la cuerda pues va a ser la función y va a depender de la posición x. Entonces, lo que le vamos a pedir a la solución, cualquiera que sea, es que en x el valor de y valga 0 y en L, en x igual a L, el valor de y valga 0. Entonces, vean ustedes, vamos a imponer condiciones a la solución. Le pedimos valores específicos a la solución en dos diferentes puntos o dos diferentes valores de la variable independiente. Y cuando hacemos esto de elegir condiciones en valores diferentes de la variable independiente, a eso le vamos a llamar el problema de valores a la frontera. Estas condiciones de valores iniciales y de valores a la frontera son diferentes, obviamente son diferentes, y nos llevan a diferentes cosas sobre las soluciones. Bueno, aquí no sé si esto de momento posiblemente no esté muy claro, pero conforme vamos avanzando, los vamos a repasar estos conceptos. Muchos de estos conceptos los vamos a estar
una y otra vez en el desarrollo del curso. Son pues, repetitivos, ¿no? En todas las clases, pues vamos a estar hablando de ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces, muchos de estos conceptos pues, los vamos a estar aplicando, sobre todo cuando resolvamos ejercicios, ¿no? Problemas para ejercitarnos en esta solución. No sé si hasta aquí haya preguntas. No, doctor. Ok, bueno, aquí hay ejemplos, ¿no? Entonces, tenemos esta ecuación diferencial. Y nos dice, la ecuación diferencial es segunda derivada más 2 veces la primera, igual al exponencial de la variable x. Entonces, aquí tenemos que encontrar una función que al ser derivada 2 veces y después le sumamos su primera derivada, nos dé exponencial de x para cualquier valor de x. Aquí no se ve que haya restricciones. Y entonces es posible que tengamos muchas soluciones, pero lo que a nosotros nos interesa en particular es que la función, cuando la variable x tome el valor de pi, sea 1 y que la derivada de la función también en pi sea igual a 2. Y como la derivada, como la función y su derivada están condicionadas al mismo valor de la variable, ¿no? Que tomamos, le pedimos que la función y su derivada evaluadas en pi tomen valores específicos. A esto se le conoce como el problema de valores iniciales. Imagínense que tuviéramos aquí, en esta ecuación, la tercera derivada, ¿no? Bueno, no sé, 7 veces la tercera derivada más segunda derivada más 2, igual a esto. Entonces aquí tendríamos que poner otra condición, que la segunda derivada, evaluada en pi, pues sea igual a algo, a que se les ocurre, pues no sé, 20. Entonces, vean ustedes, aquí aparece la tercera derivada. Podría ser nada más la tercera y lo demás, no. O la segunda podría aparecer o no. Pero imagínense que tenemos esta ecuación diferencial 7 y tercera derivada más segunda derivada más primera derivada igual a la x. Entonces, le pedimos a la solución que cuando pase por pi valga 1 y que ahí su velocidad o su primera derivada en pi valga 2 y que su segunda derivada en pi valga 20. Ahora, imagínense que tenemos, que se me ocurre, pues, algo, esto nomás, que la ecuación tuviera la cuarta derivada. Entonces, si le pedimos que la tercera derivada, evaluada en pi, valga menos, no sé, será 2. Entonces vean ustedes,
aparece la cuarta derivada, la tercera derivada, etc. Y entonces le pedimos a la solución que cuando pase por pi valga 1, que ahí su primera derivada en pi valga 2, que la segunda derivada en pi valga 20 y que la tercera derivada en pi valga menos 2. A esto le llamamos el problema de valores iniciales, pidiendo si el orden de la ecuación diferencial es 4, pedimos que la función, su primera derivada, segunda derivada y tercera derivada tengan valores específicos en el mismo valor de la variable independiente, en el mismo valor de la variable independiente. Cuando esto ocurre, le llamamos valores iniciales. Si el orden de la ecuación es 3, entonces pedimos, este fue el ejercicio que estamos haciendo, que la función, su primera y su segunda derivada, tomen valores específicos en el mismo valor de la variable. Aquí se escogió pi para el ejemplo, pero se puede poner que y en 3 sea tanto, que su primera derivada en 3 valga otra cosa, que su segunda derivada en 3 valga lo que valga, y así. Entonces, aquí lo importante de entender es que si tenemos una ecuación diferencial de orden n, donde n es 1, 2, 3, bla, 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 si tenemos una ecuación diferencial de orden n, el problema de valores iniciales es imponer la condición de que la función, su primera derivada, su segunda derivada, hasta su derivada de orden n-1, evaluadas todas, la función, sus derivadas, su segunda derivada, etcétera, hasta su derivada n-1, tomen valores específicos en el mismo punto, en el mismo valor de la variable independiente, que en este ejemplo es pi. Entonces, este escrito de esta manera es lo que se conoce como valores iniciales. Esta no es la única manera de imponerle condiciones a la solución. Le podemos pedir que cuando pase la función por pi, aquí, cuando la función pase por pi, pues valga 1, y cuando pase por 2pi, valga 20, y cuando pase por medio pi, pues que valga menos 2 o lo que sea, ¿no? Lo que se les ocurra. Cuando escogemos o pedimos que la función o alguna de sus derivadas tome algún valor en diferentes valores de la variable, entonces ese es un problema o son condiciones de valores de frontera. A eso le llamamos condiciones de valores de la frontera. Cuando la función se le pide que tome valores diferentes en diferentes lugares. Son valores a la frontera. Entonces, son dos formas diferentes de escoger. Y bueno, podemos hacer otro tipo de soluciones, ¿no? La función, se le pide que la función, en este caso, valga en pi, valga 1, y podemos pedir que la función en 2pi valga otra cosa, o podemos pedir que la función en pi valga 1, y que la derivada de la función en 2pi valga 0. Entonces aquí estaríamos pidiendo condiciones a la solución en dos puntos diferentes, en pi y en 2pi. Eso ya no es valores
iniciales. Valores iniciales, que son muy importantes porque lo vamos a ver más adelante, es solamente cuando a la solución se le pide que satisfaga condiciones específicas, ella misma, su derivada, su segunda derivada, hasta la derivada n-1, todas evaluadas en el mismo punto, todas evaluadas en el mismo punto. A eso le llamamos condiciones iniciales, y el problema, ¿qué quiere decir? El problema es la ecuación diferencial con sus condiciones. A eso le llamamos problema de valores iniciales. Ok, entonces, aquí tenemos esta expresión que resume las cosas. Dice, una solución, ya sea al problema de valores iniciales o al problema de valores a la frontera, es una función que satisface la ecuación diferencial y satisface las condiciones que se le imponen, ¿no? Cualesquiera que sean, ya sea de valores iniciales o valores a la frontera. Entonces, hasta aquí, pues ha sido nomenclatura, ¿no? Nomenclatura, ¿no? ¿A qué le llamamos una ecuación diferencial? ¿A qué le llamamos una solución? ¿Qué significa la solución de una ecuación? Y vemos que la solución de una ecuación diferencial pues puede tener toda una familia, puede tener una familia de soluciones, pero cuando imponemos algún tipo de condición, ya sea de valores iniciales o valores a la frontera, a esta solución general, pues esto nos lleva a seleccionar alguno de los miembros de la familia, y vamos a ver que para algún tipo de ecuaciones diferenciales con valores iniciales, la solución es única. En el caso de los valores a la frontera, posiblemente la solución no sea única, o no es única siempre. Puede ser que sea única o que no, pero por eso les decía que el caso del problema de valores iniciales es importante, porque vamos a ver que nos lleva a soluciones únicas del sistema. ¿Por qué nos interesan o nos interesarían que una ecuación diferencial tuviera soluciones únicas, dada con las condiciones? Pues porque si no, al aplicarlo a un sistema un sistema físico, un sistema biológico, etcétera, si tuviera más de una solución, pues no sabríamos realmente a qué atenernos, ¿no? Porque si la solución no es única, pues no estaríamos seguros de a dónde iría a parar el objeto, ¿no? ¿Cuál sería la evolución del sistema? En fin, este es un caso importante. No sé si hasta este momento haya alguna pregunta. En el caso de valores en la frontera, no es necesario que sea con la función original. O sea, también puede ser variar la x, o bueno, nuestra variable independiente en las derivadas. O sea, porque en este caso, por ejemplo,
solo pone que y cuando x es 0 es igual a 1 y y cuando x es igual a 1 es 1. Podría también poner que la primera derivada de y es igual a 1, ¿no? Cuando x es igual a 0. Así, ajá. Así. Esto se le conocen como condiciones mixtas. Ya. Y si a las dos les pongo, si las dos son primeras derivadas, ¿sigue siendo frontera? No, generalmente las condiciones a la frontera es sin las primas, ¿no? Y las otras son como condiciones mixtas. El- Aquí ya cuando es valores a la frontera o, por ejemplo, este caso, ¿no? Que hay una condición sobre la velocidad y la función, bueno, la derivada y la función en dos puntos diferentes o con las dos velocidades, que son como condiciones mixtas. Lo que sucede es que en algún tipo de ecuaciones, valores, problemas de valores a la frontera o con condiciones mixtas, eh, no nos especifican bien la solución. Puede tener más de una solución. No necesariamente, pero puede ser. Más adelante vamos a ver que existe manera de probar que algún tipo de ecuaciones diferenciales con valores iniciales, con condiciones de valores iniciales, nos asegura, hay un teorema que nos asegura que ese tipo de ecuaciones diferenciales tienen solución y que la solución es única. O sea, recuerden que plantear una ecuación diferencial, en general, esa ecuación diferencial puede ser que tenga solución o que no la tenga. Si tiene solución, puede ser que la solución sea única o que no. Eh, si la solución existe y es única, puede ser que solamente exista en un intervalo. En fin, o sea, hay muchas posibilidades. Y lo que nosotros estamos haciendo aquí en este curso es manteniendo en mente, o hay que mantener en mente, que estamos tratando o estamos aprendiendo o vamos a aprender metodologías para resolver ecuaciones diferenciales, en donde nosotros estamos pensando que las ecuaciones diferenciales a las que nos van a interesar en el futuro, en el curso pues van a ser ecuaciones diferenciales inventadas y demás, ¿no? En general. Pero en el futuro, si nos interesara resolver una ecuación diferencial, pues va a ser una ecuación diferencial que represente un fenómeno natural, ¿no? Y esa ecuación diferencial, si de veras está bien escrita, ¿no? Si tiene sentido, pues va a tener que tener solución porque estamos viendo el fenómeno, ¿no? Queremos modelar un fenómeno que ocurre. Y el fenómeno existe y lo estás viendo, entonces la ecuación diferencial debe tener solución. Y además la solución debe ser única porque no puede ser, bueno, el fenómeno, bueno, si hay, ese es el punto, ¿no? Que el fenómeno tendría que ser siempre repetitivo, ¿no? Que se puede reproducir. Entonces, si no, la solución no fuera única, pues una vez se va a ir para un lado y otra vez se va a ir para otro. En fin, por eso son muy importantes. Bueno, es importante encontrar este tipo de ecuaciones que nos representan
Bueno, cuando los encontremos, cuando los veamos, las condiciones, pues vamos a ver que hay ecuaciones que se conocen como lineales y que si tienen este conjunto de condiciones iniciales, ¿no? Como las definimos aquí, la solución, ese teorema nos va a garantizar que la solución existe y que es única. En otros casos, no. El teorema no va a prohibir que en otros casos exista la solución y sea única, pero no lo sabemos. Pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Aquí estamos introduciendo la terminología. Ok, bueno, aquí hay problemas resueltos. Y pues sería bueno que los repasaran, ¿no? Ustedes por su cuenta. Por ejemplo, se determina el orden. En esta ecuación, bueno, vamos a hacer uno o dos, nada más para ver a qué se refiere esto. Si se determina el orden, diga cuál es la función desconocida, diga cuál es la variable independiente en cada una de las siguientes ecuaciones diferenciales. Bueno, yo voy a hacer uno o dos nada más para recordarles. Ustedes piensan, vayan viendo los demás. Y pues vamos a hacer, empezamos por lo más sencillo. Entonces recuerden que el orden de la función, de la ecuación es la derivada más alta que aparece en la ecuación. Y aquí la derivada más alta es la tercera. Entonces el orden de la ecuación diferencial es 3, es de orden 3. Es una ecuación diferencial de orden 3. Después dice, ¿cuál es la función que estamos buscando? Pues es la función derivada, ¿no? La que está siendo derivada o cuyas derivadas aparecen en la ecuación. Entonces aquí la función que estamos buscando es la función a la cual nos estamos llamando y. Y la variable independiente pues tendría que ser o es esta variable x. Podría ser que aquí apareciera x prima más y x prima aquí cualquier cosa que aparezca. Entonces, ¿cuál sería la variable que estamos, la función que estamos buscando? Pues sería la función x, la que llamamos x, y la variable independiente pues sería y. Entonces, si aquí aparece la derivada de y, o la tercera en este caso, pues la función que estamos buscando es y. Aquí, en este ejercicio C, ¿cuál es el orden de la ecuación diferencial? 2. Bueno, si quieren contestar, adelante. Perdón, 2. Adelante y adelante. Sí, es 2 y la función sería t y la variable independiente sería s. Exacto. Aquí, pues, utiliza la t como la función para mostrar que pues, la t, la x, la y, pues son nombres que no representan necesariamente siempre que y sea la función y que es la variable independiente, como t. ¿No? Se puede utilizar nada más en la ecuación, pues se distingue claramente aquí que t es la función, porque es la función cuyas derivadas están apareciendo. Y es una función
en donde aparecen las derivadas con respecto a S. Entonces aquí la variable independiente debe ser S. Y el orden de la ecuación pues es la derivada de más alto, no, de más alto, la más alta. Entonces, el orden sería segundo. Y así de sencillo es. Aquí, pues en estos problemas lo que se está haciendo es ensayar las definiciones, ¿no? O sea, ver que se entienden las definiciones. Aquí la D, ¿quién dice? De cuarto. En 4, la variable independiente es B y la función es B. Ok, ya ven, entonces, y esto es interesante y es bueno que, aunque lo vean así como, ay, pues claro, es que eso está muy simple, es bueno que practiquen lo simple, porque van construyendo el conocimiento, ¿no? Se van afianzando los conceptos y la nomenclatura en este caso y demás, ¿no? Si no, después se junta todo. Y aquí, pues es la misma historia, ¿no? Ensayar es lo mismo que aquí, ¿no? Es exactamente lo mismo. Pues practíquenlo. Luego, entonces, en el 1.3 dice, pues tenemos esta ecuación diferencial, segunda derivada, más 2 veces la derivada, más la función misma. Todo esto sumado es igual a 0. Y entonces, pues, lo que nos dicen es, a ver, digan si esta función 2e a la menos x más xe a la menos x es solución de esta ecuación diferencial. Y lo que tienen que hacer, pues es lo que hace aquí el libro, pues derivar la función, derivarla 2 veces, poner la segunda derivada aquí, poner 2 veces la derivada aquí, sumarle y sumarle la función misma y ver cuánto da. Y si al final da 0, pues es que es solución, suponiendo que hicieron las cosas bien. Y si no da 0, pues es que es no solución. Y entonces, pues aquí en el libro pues está la segunda derivada, está la primera derivada. Aquí hace esta operación indicada, segunda derivada, 2 veces la primera derivada y una vez la función, y cuando hace las cuentas le da suma 0. Y suma 0 para cualquier valor de x. Entonces, por lo tanto, esta función está aquí, es solución de la ecuación diferencial. Bueno, y entonces, pues va haciendo todas estas cosas. Pues hagan los problemas. Aquí, estos problemas tienen la ventaja de que viene la solución trabajada. Entonces, lo que, pues, me gustaría que hicieran es que leyeran lo que les piden y lo hicieran. Y al final comprobaran si les salió lo que hace el libro, ¿no? Aquí pueden regresar, está trabajado el problema. Y esto es bueno porque pues se entrenan, ¿no? Se entrenan y al final, si no les sale, pues ven cómo se hizo. Ven cómo se hizo.
hay algo que ustedes deben de determinar por sí mismos. Imagínense que todos quieren ser corredores de 100 metros. Y van con el entrenador y dicen, oiga, pues aquí queremos correr 100 metros. O el medio maratón, o lo que sea. Se quieren entrenar para eso, porque tienen interés por alguna razón en correr el medio maratón. Entonces el entrenador no les va a poner los mismos ejercicios a todos. La intensidad y lo demás, pues va a depender de cada persona. Unos van a necesitar más, otros van a necesitar menos. En esto también, recuerden, esto es un entrenamiento. Esto es un entrenamiento a resolver, en este caso, ecuaciones diferenciales. Algunos van a requerir resolver un número de ecuaciones diferenciales, 3, 4, 10 ecuaciones diferenciales. Y ya con eso le entendieron a cada paso, ¿no? A cada sección, a cada capítulo, etcétera, ¿no? Resolviendo un número de ecuaciones diferenciales. Otros van a requerir más, resolver. Cada quien tiene que saber determinar cuánto necesita, ¿no? Tienen que saber. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues, pues resuelven unos y ven si ahora resuelven uno más avanzado. Y si ya lo resuelven fácil y no solo eso, sino cuando agarran y ven el problema y dicen, a ver, determine ese uno, ustedes le entienden perfectamente y que ya no tienen que ir y hacerlo para saber cómo hacerlo. Entonces, bueno, esta sección ya está, listo. Entonces aquí es que cada quien tiene que determinar de manera honesta consigo mismo cuándo ya se preparó. Cuando se preparó, cada quien tiene que trabajar lo que necesita, ¿no? Cada quien tiene que trabajar lo que crea que ya con eso le es suficiente. Y pues obviamente si trabaja más, pues va a reafirmar el conocimiento de manera más firme. También deben de considerar que entre más firme sea lo más sencillo, después lo más complicado o más elaborado, pues se les va a facilitar porque ya practicaron en lo más sencillo. Entonces es muy importante que trabajen desde el principio y que todo esté firme. Yo les garantizo que si trabajan mucho en los primeros capítulos, la parte fundamental, después van a necesitar menos para ir entendiendo lo que sigue. Si no atienden de manera suficiente lo primero, después se les va a complicar todo. Sobre todo se van a equivocar en cosas sencillas y demás. Entonces, trabajen bien, trabajen suficiente, y suficiente pues cada quien lo va a determinar, los primeros capítulos, y les garantizo que de mediados de semestre para adelante van a necesitar trabajar menos y se les va a facilitar las cosas. Les repito lo que les dije en la primera clase. Va a ser uno de los cursos mucho más sencillos, de los más sencillos que van a llevar en la carrera, siempre y cuando trabajen. Y no tienen que, no hay cosas que no hayan visto. Son nada más aplicaciones de lo que ya
de lo que ya aprendieron antes, a derivar, a integrar, algo de álgebra y algo de álgebra lineal. Y también es importante que sepan manejar las propiedades de las funciones trigonométricas. Aquí ya nos encontramos inmediatamente funciones trigonométricas. Hay que derivar funciones trigonométricas. Hay que saber relaciones entre funciones trigonométricas. En fin, pues son el tipo de cosas que vamos a estar viendo. Repasen estos problemas y nos vemos la siguiente vez. Quizás les pregunte, a ver, fulano, ¿cómo te fue con el capítulo 1, con el problema 1.10? Y me muestra, pues no lo hice. Bueno, está bien. O sí, y nos los explica en clase, ¿no? Les repito que ustedes ya saben que conmigo la participación en clase es muy importante. Lo tomo mucho en cuenta. Y después, ya que se entrenaron aquí con la guía del libro, pues sí, esto sí les voy a pedir que vayan haciendo problemas de estos problemas que son adicionales, ¿no? Que vayan resolviendo. Y después vamos a hacer una sesión de... pues no, ya vamos a llegar. No, esto, para el viernes, les voy a pedir que, así de manera aleatoria, ya saben cómo es esto, que me digan, que resuelvan aquí en clase algunos de los problemas, de esos problemas suplementarios que resolvieron. O sea, que de tarea, sí, resuelvan problemas de esos problemas suplementarios o complementarios, porque el viernes les voy a preguntar en clase. ¿Cuáles? Ustedes escójanlos. ¿Cuántos? Ustedes deben determinar cuántos necesitan resolver. Yo les voy a pedir en clase que me expliquen, bueno, que nos expliquen a todos uno de los que hayan hecho. Muy bien, pues entonces nos vemos el viernes. Perdón, este es el libro que aún no sube, ¿verdad? Caray, sí es cierto, este es el otro. Sí, es que estaba buscando y me di cuenta que Sí, no era. este es el breve, ya me estaba yendo, bueno, me fui con el otro. Está bien, de todas maneras estuvo bien. Con razón, sí, aquí se está viendo, bueno, en el otro explicó otras cosas. Bueno, vamos a hacer esto que les acabo de decir. Ahorita subo el texto y el lunes retomamos este libro porque aquí hay otras definiciones que no vimos. Es que me quedé con, ¿por qué? Bueno, ok. Nos vemos el viernes y ahorita subo el otro libro. Gracias. Sí. Sí, gracias, profe. Gracias, nos vemos.